Seguro que has oído hablar de los Hells Angels, uno de los clubes de motociclistas fuera de la ley más peligrosos del mundo. Desde colocar bombas en automóviles hasta asesinar guardias de prisión solo para enviar un mensaje. Su historia está escrita con miedo, poder y sangre. Estos son los 15 Hells Angels más peligrosos de toda la historia. Noma 1. Maurice Mom. Boucher. Maurice Mom. Boucher nació el 21 de junio de 1953 en un pequeño pueblo de Quebec, Canadá. La vida fue dura desde el principio. Abandonó la escuela en 9º grado. Sin trabajo, sin dinero y sin rumbo, se volcó a la delincuencia. Comenzó a consumir drogas y, para sobrevivir, robaba y asaltaba. Finalmente fue arrestado y enviado a prisión a principios de los años 80 por robo a mano armada. La mayoría sale de prisión buscando un nuevo comienzo, pero no Maurice. Aprovechó el tiempo para hacer amigos peligrosos. Se unió a una banda de motociclistas supremacistas blancos llamada SS, que tenía lazos con el famoso club Hells Angels. Así que, cuando salió en libertad en 1986, no se detuvo. Pocos meses después, tras cumplir condena por agredir a un adolescente, se unió al capítulo de Montreal de los Hells Angels en 1987. Era inteligente, ambicioso y despiadado. Así ascendió rápidamente hasta liderar al grupo más temido, los Nomads, una división de élite dentro del club. Pero el poder no era suficiente. Él quería dominación. Todo cambió en 1994, cuando los Hells Angels chocaron con una banda rival llamada Rock Machine. Los Hells Angels querían controlar el lucrativo tráfico de drogas de Quebec, pero el Rock Machine se negó a rendirse. Así comenzó la guerra de los motociclistas de Quebec. Lo que empezó como una disputa por territorio se convirtió en una guerra total. Durante los siguientes 8 años, Quebec se transformó en un campo de batalla. Explosiones, autos incendiados, inocentes atrapados en el fuego cruzado y más de 160 muertos. En enero de 1995, Boucher creó un nuevo capítulo que él mismo lideraría, los Hells Angels Nomads, formado por los miembros más poderosos de Quebec, sin límites geográficos. 2 años después, algo cambiaría todo. En marzo de 1997, un sicario del Rock Machine se convirtió en informante policial. Le contó a la policía todo lo que sabía a cambio de una pena menor. Boucher se enfureció. Ya había pasado antes. Desde 1985, varios asesinos habían hecho tratos similares. Boucher temía que, si eso continuaba, los Hells Angels perderían poder. Entonces ideó un plan. Haría algo tan aterrador que el sistema judicial nunca volvería a ofrecer acuerdos. ¿Su idea? Asesinar a quienes trabajaran para la justicia. Comenzó con los guardias de prisión. El 26 de junio de 1997, 2 miembros de los Hells Angels ejecutaron el plan. Mataron a tiros a Diane Lavigne, una guardia, mientras volvía a casa del trabajo. Pero no terminó allí. El 8 de septiembre de 1997, 2 guardias, Pierre Rondeau y Robert Corriveau, fueron emboscados. Rondeau murió y Corriveau resultó gravemente herido. Boucher fue arrestado y juzgado en 1998. El jurado, atemorizado, lo declaró inocente. El país entero quedó conmocionado, pero la justicia no se rindió. En 2002 fue juzgado nuevamente, declarado culpable de ordenar los asesinatos y condenado a cadena perpetua. Ni siquiera la cárcel lo detuvo. En 2015, la policía descubrió que desde su celda había ordenado un asesinato mafioso. Pero en 2022, ocurrió lo que ninguno de sus enemigos pudo lograr. Maurice Boucher murió de cáncer en prisión el 10 de julio, a los 69 años. Pero incluso un hombre como Boucher no ascendió solo. A su lado, desde el principio, estuvo su mano derecha, su aliado más cercano, el hombre que hacía el trabajo sucio en silencio. Brandoso. Normand Biff Hamel. En las calles de Montreal, lo llamaban Biff. Nacido en una familia trabajadora, Normand Hamel no buscaba reglas, buscaba respeto. Comenzó a traficar drogas en los años 70, y cuando la policía lo atrapó en 1978, ya estaba profundamente involucrado. En 1981 se unió a una violenta banda llamada SS, famosa por atacar a los forasteros. Allí conoció a quien se convertiría en su mejor amigo, Maurice Mom Boucher. Juntos eran imparables. En 1985, Biff se unió a los Hells Angels. Ese mismo año enfrentó la muerte durante la masacre de Lennoxville, cuando 5 miembros del club fueron asesinados por sus propios compañeros.
Biff fue apuntado con un arma y tuvo que elegir, entrar y morir, o cambiar de bando y vivir. Eligió vivir y se volvió más poderoso que nunca. Biff ejecutó venganzas, controló territorios de drogas y hasta dio órdenes de asesinato. Supervisó a los reclutas y ayudó a reconstruir el club tras los conflictos. También era un hombre de negocios. Administraba una empresa de importación de café como fachada, donde luego se encontraron millones escondidos. En 1988, cuando Boucher fue arrestado por secuestro de camión, Biff llegó con $10,000 en efectivo para pagar su fianza. A mediados de los 90, era uno de los motociclistas más poderosos de Quebec, conectado con la mafia italiana y controlando bares y operaciones desde Montreal hasta Ottawa. En 1995, ayudó a fundar el capítulo Nomads, la élite de los Hells Angels. Biff fue uno de sus miembros fundadores. No hacía ruido, no buscaba fama, era temido. Pero en el año 2000, la guerra lo alcanzó. El 17 de abril, mientras llevaba a su hijo al médico en Laval, fue emboscado por hombres del Rock Machine. Intentó correr, pero 2 balas por la espalda acabaron con su vida. Biff Hamel era de la vieja escuela, un ejecutor de las calles forjado en el caos de Quebec. Pero el próximo hombre llevaba traje de día y cuero de noche. Sema 3. Paul Eyeshade. De día llevaba traje, de noche, cuero. Para el mundo exterior, Paul Eyeshade era un hombre normal, corredor de bolsa en Charles Schwab, hablando de dinero, no de asesinatos. Pero detrás de su sonrisa limpia había algo mucho más oscuro. A principios de los 2000, Paul se unió al capítulo de Mesa, Arizona. Cada semana, el grupo celebraba reuniones secretas llamadas Church, donde planeaban negocios ilegales, armas y drogas. El 27 de octubre de 2001, uno de los motociclistas fue enviado a buscar chicas. Regresó con Cynthia García, una madre de 6 hijos. Al principio, Cynthia reía, bebía, hablaba, hasta que se burló del club. No sabía con quién hablaba. Fue golpeada salvajemente, pateada y pisoteada. Luego, Paul y otros 2 la metieron en el maletero de un coche y la llevaron al desierto de Arizona. Allí la apuñalaron casi 30 veces. Uno incluso intentó decapitarla. Su cuerpo fue hallado días después, en Halloween. En 2003, la verdad salió a la luz gracias a la operación secreta Black Biscuit. Agentes encubiertos se habían infiltrado. Uno de ellos, Michael Kramer, confesó haber estado esa noche y lo contó todo. Paul fue arrestado. Por su buen historial, el juez le permitió esperar el juicio en casa con un brazalete electrónico. Pero Eyeshade tenía otros planes. Cortó el brazalete, usó un pasaporte falso y huyó. Durante años nadie supo dónde estaba. El servicio de alguaciles de EIPU.UU lo añadió a su lista de los 15 más buscados. Finalmente, en 2011, lo encontraron en Buenos Aires, Argentina, viviendo con esposa e hijo. Fue arrestado, pero luchó durante años para no ser extraditado. Miles firmaron una petición a su favor. Al final, perdió. Paul Eyeshade fue enviado de regreso a EIXUU, con grilletes en las manos para enfrentar los cargos que había intentado evadir. Pero el siguiente hombre no se escondía detrás de una imagen limpia. Adam Lee Hall. No todos los Hells Angels se hicieron famosos por guerras o fugas. Algunos, como Adam Lee Hall, fueron temidos por otra cosa: su brutalidad. En 2011, Hall era un alto rango en el capítulo de Massachusetts. Creía que otro miembro, David Glasser, le había robado. En lugar de resolverlo dentro del club, eligió la violencia. Con un bate de béisbol, golpeó a Glasser tan fuerte que el mensaje fue claro: «No te metas conmigo». Glasser acudió a la policía. Eso lo convirtió en objetivo. Poco después, Glasser desapareció junto a 2 amigos, Edward Frampton y Robert Chadwell, quienes simplemente estaban en el lugar equivocado. 11 días más tarde, la policía halló 3 cuerpos, envueltos en plástico, desmembrados y baleados. Hall fue arrestado y jamás mostró remordimiento. Desde la cárcel amenazó a la novia de Glasser y a su familia, intentando silenciarlos. El tribunal no cedió. Hall y otros 3 fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua, sin libertad condicional. Adam Lee Hall no solo rompió las reglas, demostró que, en el mundo de los Hells Angels, la traición, aunque solo sea sospechada, se paga con la muerte. Pero lo que vino después fue una traición aún más peligrosa, desde adentro.
George Weathern. Antes de convertirse en un ángel caído, George Weathern era solo un chico de Oakland, California. Su padre era barman, su madre telefonista. A los 16 años abandonó la escuela. Su novia estaba embarazada y, presionado por su madre, la dejó. El bebé fue dado en adopción. George huyó y se unió a la Fuerza Aérea de ULU, esperando empezar de nuevo. Pero rompía reglas, se metía en peleas y en 1958 fue expulsado con deshonor. De regreso a Oakland, no buscó paz, sino caos. Se unió a los Hells Angels, liderados por Sonny Barger, en el temido capítulo Madre. Rápidamente se convirtió en vicepresidente del capítulo de Oakland. Su trabajo, manejar el tráfico de drogas, especialmente PCP y LSD, vendidos a los hippies de California. Tenía poder, dinero y respeto, pero su mundo estaba construido sobre la violencia. En 1979, durante una pelea bajo el efecto de drogas, Weathern disparó y mató a un compañero Hells Angel, Buttons Mitten. En el tribunal, fingió defensa propia y salió libre. Pero su jugada más grande llegó en 1984, cuando fue arrestado otra vez por drogas. En lugar de ser leal al club, hizo lo impensable. Se convirtió en informante del FBI. Lo contó todo: nombres, crímenes, jerarquía. Gracias a él, varios líderes de los Hells Angels fueron encarcelados. Weathern y su familia fueron ingresados en el programa de protección de testigos, borrando su antigua vida. Años después, publicó un libro, A Wayward Angel, revelando al mundo los secretos del club. George Weathern no solo rompió las reglas, rompió el código. Y en los Hells Angels, eso significa que estás acabado. El paradero actual de George Weathern sigue siendo desconocido. Y mientras algunos traicionan al club con palabras, otros lo hacen dejando un rastro de cuerpos detrás. 6. Yves Apache. Trudeau. Lo llamaban Apache. Algunos le decían el loco bombardero. Pero en el mundo criminal de Quebec, todos sabían una cosa: cuando alguien debía morir, Trudeau recibía la llamada. Nació en 1946 y creció en Montreal. En 1968 se unió al Popeyes Motorcycle Club, que más tarde sería absorbido por los Hells Angels. Al principio era solo otro tipo duro del grupo, pero Trudeau tenía un talento excepcional: matar. Ascendió rápido haciendo el trabajo sucio del club, eliminando rivales uno por uno. Durante los años 70, el mundo de los motociclistas en Quebec estaba en guerra. Trudeau se convirtió en el principal sicario de los Popeyes en los sangrientos enfrentamientos con Satan's Choice y Devil's Disciples. Cuando los Hells Angels absorbieron a los Popeyes a finales de los 70, mantuvieron a Trudeau y le dieron aún más poder. Usaba bombas, balas y emboscadas. Sus golpes eran rápidos, violentos, definitivos. En 1985 llegó su momento más oscuro: la masacre de Lennoxville. 5 miembros del Capítulo Norte fueron considerados débiles e incontrolables. Trudeau ayudó a tenderles una trampa y los ejecutó uno por uno. Pero hasta el asesino más despiadado tiene un límite. Ese mismo año fue arrestado. Mientras tanto, el club se volvió contra él, confiscando su dinero y su moto. Entonces, se volvió informante. Reveló asesinatos, estructura y secretos. En 1986, se declaró culpable de 43 homicidios involuntarios y recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad a los 7 años. El público estalló de indignación. Las familias lloraban, pero el acuerdo se mantuvo. En 1994 salió libre, con nueva identidad: Denis Coté. Se mudó a un pueblo, trabajó de conductor de autobús y trató de ocultarse. El pasado no olvida. En 2004 fue arrestado otra vez por agredir a un niño de 13 años. Recibió 4 años más de cárcel. El juez le dijo: has matado a más personas que Canadá en la Guerra del Golfo. Rechazado por los Hells Angels y por la sociedad, vivió bajo protección extrema. En 2006 le diagnosticaron cáncer de médula ósea y murió en 2008 en una cama de hospital, solo y bajo custodia. Trudeau fue el rostro de la traición, el ángel que se volvió contra su propio cielo. Cuando parecía que el caos no podía extenderse más, cruzó fronteras, llegando hasta Berlín. Kadir Padir. Los Hells Angels no solo dejaron su marca en América y Canadá. En Alemania, un nombre dominaba las sombras de Berlín: Kadir Padir. Padir lideraba el capítulo berlinés de los Hells Angels. Era un comandante que resolvía problemas con rapidez y violencia. Su regla era simple:
Si cruzas al club, lo pagarás. En enero de 2014, alguien lo hizo. Un portero de 26 años había apuñalado a un asociado de los Hells Angels meses antes. Padir no olvidó, ni perdonó. Planeó uno de los ataques más audaces de Alemania. A plena luz del día, en una casa de apuestas de Berlín, 13 Hells Angels enmascarados irrumpieron disparando. Las cámaras captaron todo. 8 disparos, 6 impactos. El hombre murió en el acto. El mensaje era claro. Nadie toca al club y vive para contarlo. Pero esa violencia a plena vista tuvo consecuencias. La policía reunió pruebas, siguió las pistas y arrestó a Padir. Fue acusado de planear el asesinato y condenado a cadena perpetua junto a 6 miembros más. El veredicto sacudió a Alemania entera y demostró que ni los líderes más altos son intocables. Pero para entonces, el mundo ya había visto hasta dónde los Hells Angels estaban dispuestos a llegar para defender su nombre. Número 8. Saint Paora Wallace. De Berlín al Pacífico Sur, la huella de los Hells Angels se extendió por todo el mundo. En Nueva Zelanda, un nombre quedó grabado por su crueldad: Saint Paora Wallace. Miembro del capítulo neozelandés, Wallace no solo era temido en la calle, llevó la violencia del club a su propia casa. Su historial estaba lleno de agresiones, incluso contra parejas anteriores. Pero en 2019, su brutalidad alcanzó otro nivel. La víctima fue Jasmine Wilson, madre de 2 niños. Durante meses la sometió a una pesadilla de golpes, amenazas y control psicológico. En uno de los últimos ataques, la sacó de la carretera, le arrebató las llaves y la golpeó tan fuerte que perdió el conocimiento. 2 días después, la desconectaron del soporte vital. Incluso en prisión, Wallace no mostró remordimiento. En llamadas grabadas amenazó a la familia de Jasmine. La policía describió sus heridas como de las peores jamás vistas. Su padre, madre y hermana también fueron condenados por encubrir el crimen. Wallace recibió cadena perpetua, con un mínimo de 15 años y 6 meses. Su caso sigue siendo uno de los más horrendos vinculados a los Hells Angels, no por una guerra de bandas, sino por la violencia doméstica oculta tras las paredes. Cuando el polvo parecía asentarse en Europa, la tormenta se trasladó al extremo del mapa, allí donde un nuevo verdugo esperaba. Sonny Barger. Antes de que los Hells Angels se convirtieran en el club de motociclistas más temido del mundo, existió Sonny Barger. Nació el 8 de octubre de 1938 en Modesto, California, y creció en Oakland. Su madre lo abandonó cuando tenía 4 meses. Fue criado por su padre, un obrero portuario y bebedor, y por su abuela. De niño era peleonero, fue suspendido de la escuela y abandonó en 10º grado. A los 16 años falsificó su edad para unirse al ejército de III. Le gustaban el entrenamiento, las armas y la hermandad, pero fue expulsado tras 14 meses. De regreso en Oakland, trabajó en empleos ocasionales y comenzó a andar en moto. En 1956 fundó su primer club, los Oakland Panthers. Cuando se disolvió, Barger creó algo nuevo. El 1 de abril de 1957 fundó el capítulo de Oakland de los Hells Angels, usando parches viejos de un grupo desaparecido de Sacramento. Barger se convirtió en su presidente. Desde ese día, los Hells Angels nunca volvieron a ser los mismos. El capítulo de Sonny se convirtió en el más poderoso del mundo, el Mother Chapter. Ya no eran solo motociclistas, eran una marca, una fuerza, una leyenda. En los años 60, Barger se volvió una figura nacional. Los Hells Angels aparecían en noticias y festivales. Incluso fueron contratados para dar seguridad a los Rolling Stones en Altamont en 1969. Un concierto que terminó con un hombre asesinado. Pero la fama atrajo problemas. Fue arrestado varias veces por posesión de drogas, agresión y violaciones de armas. En una pelea de bar, disparó a un hombre en la cabeza y luego escribió: "Como ya estaba herido, lo doblé sobre la mesa de billar y volví a disparar". Fue condenado por intento de asesinato. En 1970, la policía interceptó una valija con $350,000 en heroína y cocaína destinada a su casa. Los cargos no prosperaron, pero pasó 90 días en la cárcel. Sin embargo, Barger siempre volvía más fuerte. Se convirtió en la voz del club. Escribió libros y se presentó como un patriota que defendía la libertad. Atacó a los manifestantes contra la guerra de Vietnam, diciendo que protegía a América. Incluso ofreció a los Hells Angels para pelear en Vietnam. El presidente nunca respondió. En las décadas de 1980 y 1990, enfrentó más cargos por conspiración y tráfico, pero jamás renunció a su liderazgo. Años después,
Se mudó a Arizona, venció un cáncer de garganta y siguió activo en el club. En 2018 testificó en un juicio contra los bandidos, negando rivalidad entre ellos. Su 81. cumpleaños en 2019 fue una gran fiesta en el Clubhouse de Oakland. En el código Biker, los números 8 y 1 significan H y A, Hells Angels. Sonny Barger murió el 29 de junio de 2022, a los 83 años, de cáncer de hígado. Para los Hells Angels y para la historia del motociclismo criminal, no fue solo un piloto, fue el rey que construyó el imperio. Mientras otros se ganaron su nombre con sangre, él creó el nombre mismo, transformando una leyenda en imperio. Jonathan Nelson. En el mundo de los Hells Angels, el poder no siempre se mide por la moto más rápida. A veces, se trata de quién mueve los hilos detrás del telón. Jonathan Nelson era el presidente del capítulo de Fresno de los Hells Angels. Muchos lo describían como tranquilo, concentrado y extremadamente peligroso. En 2014, Nelson creyó que un hombre llamado Joel Silva, también miembro del club, se había convertido en un problema. Así que trazó un plan. Silva fue invitado al Clubhouse de Sonoma, un lugar donde pensaba estar a salvo. Pero era una trampa. En una habitación trasera, Silva fue asesinado, ejecutado sin compasión. La orden venía desde lo más alto, y en la cima estaba Nelson. Cuando la policía investigó, descubrió que el crimen no fue impulsivo, sino meticulosamente planeado. Cada paso había sido organizado, cada persona tenía un papel asignado. Nelson no apretó el gatillo, pero fue quien dio la luz verde. Durante el juicio, las pruebas fueron contundentes. Nelson había orquestado el asesinato. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Fue un momento raro en la historia del club. Uno de sus líderes más poderosos enfrentando finalmente la justicia. La caída de Jonathan Nelson demostró algo más grande. Que incluso dentro de los Hells Angels, donde la lealtad lo es todo, la traición, o incluso la sospecha de ella, puede ser una sentencia de muerte. El poder dio la orden, pero la traición vino desde dentro de la habitación. Russell Taylor Ott. En el mundo fuera de la ley, la traición casi siempre viene de afuera, pero a veces viene de alguien que te llama hermano. Russell Taylor Ott era el presidente del capítulo de Sonoma de los Hells Angels, el mismo al que pertenecía Joel Silva. Montaban juntos, compartían secretos, bebían bajo el mismo emblema, pero cuando Silva fue marcado para morir, Ott no lo advirtió. Ayudó a preparar la trampa. Si Jonathan Nelson fue quien dio la orden, Ott fue quien se aseguró de que se cumpliera. Recibió a Silva en el Clubhouse de Sonoma, un lugar que debía sentirse seguro. Pero Silva nunca salió con vida. Fue asesinado allí, rodeado de los mismos hombres a quienes consideraba su familia. La traición de Ott fue profunda, una herida dentro del propio corazón del club. Demostró que en los Hells Angels ni siquiera los lazos de hermandad son indestructibles. Cuando la verdad salió a la luz, el impacto fue enorme. Russell Taylor Ott fue acusado, juzgado y declarado culpable de asesinato en primer grado, condenado a cadena perpetua, igual que Nelson. Mientras Taylor cumplía su papel en la tragedia, el siguiente hombre, simplemente, movía los hilos desde arriba. Nekati Arabatsi. La mayoría de los Hells Angels se ganaron su reputación con peleas y armas, pero Nekati Arabatsi usó otra fórmula: estrategia, conexiones y miedo. Su poder era tan grande que incluso la ley se mantenía a distancia. Las víctimas callaban, los testigos desaparecían. Nacido en 1972 en Colonia, Alemania, Nekati ya controlaba los distritos rojos de varias ciudades a comienzos de los 2000. Manejaba porteros, clubes nocturnos y burdeles, todo bajo la apariencia de un negocio legal. Pero detrás de las luces, era un imperio de prostitución forzada y tráfico de personas. En 2002 fue arrestado y acusado de dirigir una banda criminal, además de proxenetismo y trata. En 2004 confesó y fue condenado a 9 años de prisión. Ni la cárcel lo detuvo. Desde dentro seguía manejando sus negocios y hasta planeó el asesinato del fiscal principal usando a un sicario contratado en Duisburgo. Un error en las transcripciones judiciales le permitió evadir ese cargo. Finalmente fue deportado a Turquía.
Allí, en lugar de desaparecer, comenzó a construir nuevos vínculos con grupos de motociclistas locales y se acercó aún más a los Hells Angels. A finales de los 2000 ya se rumoraba que era miembro oficial del club. En 2010 se convirtió en presidente del capítulo Nomads de Izmir. Después de la caída de un alto líder europeo en 2013, Necati ascendió discretamente en la jerarquía, hasta ser considerado uno de los Hells Angels más poderosos de Europa. En 2015, España emitió una orden de arresto internacional por tráfico de drogas, extorsión y manejo de burdeles ilegales. Pero Turquía no extradita a sus ciudadanos, así que Necati quedó libre. Hoy, se dice que vive en Mónaco, rodeado de lujo. Necati construyó su poder en silencio. El siguiente lo hizo con ruido y sangre. Brian Wayne Wend. Venía de otro estado, pero su papel fue igual de mortal. Brian Wayne Wend era el presidente del capítulo de Salem, en Oregón. No conocía personalmente a Joel Silva, pero cuando llegó la orden, no hizo preguntas. Simplemente obedeció. Silva fue atraído al Clubhouse de Sonoma, pensando que estaba entre amigos, pero detrás de las puertas cerradas, todo ya estaba decidido. Y Wend fue el elegido para apretar el gatillo. Disparó la bala que le quitó la vida a Silva. Luego, ayudó a encubrir el crimen. Cuando la policía reunió las pruebas, descubrió que no era un asesinato local, sino una conspiración interestatal que involucraba líderes de Fresno, Sonoma y Salem, todos trabajando juntos para eliminar a un solo hombre. Wend fue arrestado, acusado de asesinato premeditado y condenado a cadena perpetua. Su caso demostró algo aterrador. Los Hells Angels no son capítulos independientes. Actúan como una sola máquina, unidos por un código, dispuestos a matar por él. Mucho antes de que el club se convirtiera en esa máquina de violencia, alguien tuvo que construir el motor. Y ese alguien fue un hombre llamado Michel Sky Langlois. Michel Sky Langlois. Antes de que los Hells Angels dominaran Canadá, Michel Sky Langlois ayudó a levantar sus cimientos. Nacido en 1946 en el campo de Quebec, creció trabajando en una granja, pero soñaba con volar. De ahí su apodo, Sky. En 1964, junto a otros motociclistas, fundó el Popeye Moto Club, que rápidamente se convirtió en el grupo más temido de Quebec. Los Popeyes trabajaban como sicarios y traficantes para los hermanos Dubois y la mafia de Montreal. Su violencia extrema llamó la atención de los Hells Angels. En 1977, ambos grupos se fusionaron, y Langlois se convirtió en uno de los primeros Hells Angels canadienses. En 1979, el capítulo de Montreal se dividió en dos: el norte, liderado por Yves Le Boss Buteau, y el sur, por Régent Zigzag Lessard. Langlois se unió al norte. En 1983, Buteau fue asesinado, y Langlois tomó el mando como presidente nacional. Bajo su liderazgo, los Hells Angels se expandieron a la Columbia Británica, Nueva Escocia, Vancouver y Halifax. Expulsaron a los rivales Outlaws y se apoderaron del tráfico de drogas. Pero el poder tiene su precio. En 1985, el club ordenó el asesinato de 5 de sus propios miembros, el infame Masacre de Lennoxville. Langlois no fue quien lo dirigió, pero la reputación del club quedó dañada. De aquella división surgió una nueva banda, el Rock Machine, fundado por los hermanos Catzetta, que más tarde desataría la sangrienta guerra de los motociclistas de Quebec. Langlois permaneció en el juego. En 1998, uno de sus socios fue detenido con 178 kilos de cocaína, valorados en más de $70 millones. Aunque se le vinculó, evitó una condena directa. En 2018, durante la operación Objection, fue arrestado nuevamente. Agentes encubiertos lo grabaron dirigiendo reuniones y controlando el tráfico de metanfetamina y hachís. Se declaró culpable de tráfico, conspiración y gangsterismo, y fue sentenciado a 58 meses de prisión. Pidió libertad condicional en 2020. Denegada. Apeló y volvió a intentarlo en 2021. Nuevamente, rechazada. Finalmente, en julio de 2021, fue liberado tras cumplir 2/3 de su condena, bajo estrictas condiciones: no portar símbolos de los Hells Angels ni contactar con criminales conocidos. Michel Sky Langlois no fue solo un motociclista. Fue el hombre que llevó a los Hells Angels a Canadá y los mantuvo vivos durante más de 50 años. Pero todo imperio levantado sobre sangre necesita a alguien que limpie las huellas, sin preguntas, sin miedo, solo cuerpos detrás.
Michelle Jinx Genest. En el oscuro mundo de los motociclistas criminales, la lealtad lo es todo. Romper el código es una sentencia de muerte. Michelle Jinx Genest fue un Hells Angel con sangre en sus manos. Participó en uno de los episodios más infames del club, la masacre de Lennoxville de 1985. En una tranquila ciudad de Quebec, 5 miembros del capítulo de Laval creyeron asistir a una reunión normal. Nunca volvieron a salir. El capítulo Laval se había vuelto caótico. Demasiadas drogas, demasiados errores. Los líderes ordenaron una limpieza. Genest fue uno de los ejecutores. Los 5 motociclistas fueron asesinados en un búnker cerca de Sherbrooke. Sus cuerpos fueron metidos en sacos de dormir, lastrados con bloques de cemento y arrojados al río. 2 miembros que no asistieron ese día salvaron su vida. La matanza fortaleció al club, haciéndolo más cerrado, más violento y aún más ligado a la mafia de Montreal y al West End Gang. Semanas después, el 7 de abril de 1985, Genest asesinó a otro miembro, Claude Roy, culpable de romper las reglas del club, consumir drogas duras y posiblemente hablar con la policía. Para Genest no era personal, era una cuestión de honor. Y en los Hells Angels, romper las reglas significa romper la confianza. Michelle Jinx Genest no solo obedecía órdenes, hacía cumplir el código, sin importar cuán sangriento fuera. Algunos seguían órdenes, otros forjaban su propia leyenda, kilómetro a kilómetro, trato tras trato, hasta que incluso los jefes los notaban. David Wolf Carroll. Si Maurice Boucher fue el general de la guerra de motociclistas en Quebec, David Wolf Carroll fue su soldado más leal. Nació el 1 de abril de 1952 en Dartmouth, Nueva Escocia, hijo de un respetado oficial de policía, pero eligió el camino opuesto. Tras un incidente con explosivos en la escuela, abandonó los estudios y se hundió en las drogas y el crimen. Su inteligencia y su carácter impredecible lo hicieron destacar en el mundo criminal. Se unió a una pandilla llamada 13th Tribe, donde su ferocidad llamó la atención de Maurice Boucher, quien lo reclutó personalmente para los Hells Angels de Montreal. Una vez dentro, ascendió rápidamente, se convirtió en el ejecutor de confianza de Boucher y ganó el temido parche Filthy Few, reservado solo para quienes han matado por el club. Supervisó operaciones de tráfico de drogas, prostitución y ajustes de cuentas. Durante la guerra de los motociclistas de Quebec, Carroll desarrolló un odio visceral por el Rock Machine. Se cree que asesinó a varios de sus miembros, aunque nunca se demostró. Su verdadero talento: desaparecer. Mientras la policía arrestaba a docenas de Hells Angels, Carroll se desvanecía en la nada. Durante más de 20 años ha sido un fantasma, buscado, cazado, nunca hallado. Hoy, David Wolf Carroll sigue siendo uno de los fugitivos más escurridizos de Canadá. Un espectro surgido del capítulo más sangriento de la historia motociclista.